Bienvenidos a esta sesión de ARNs no codificantes. Vamos a estar hablando de, la parte contextual, definiciones, clasificación y mecanismos y algunas aplicaciones. Bueno, lo primero que debemos recordar que dentro del dogma central de la biología molecular o de la vida, tenemos la información que se transfiere desde el ADN en los procesos de transcripción hacia ARN. Y nos vamos a enfocar en esta molécula, pero justamente en los escenarios en donde no hay una síntesis de proteína. Eso ocurre justamente bajo la definición de gen, en el cual tenemos una región de ADN que nos puede producir un producto funcional, que ese puede ser ARN mensajeros que eventualmente nos van a producir una proteína, y ahí tenemos las funciones, que eso lo hemos estudiado en otro tipo de clases, y normalmente expresión de genes codificantes. Pero vamos a hacer énfasis en las funciones de estos elementos que como ARN tienen funciones, en lo que llamamos entonces los ARNs no codificantes. En realidad, de estos ARN no codificantes, entonces lo vamos a contrastar justamente con los ARN mensajeros que no producen. Bueno, el ARN mensajero sabemos que producen ARN mensajero nos produce proteína, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en los ARN donde no va a ocurrir ese paso de traducción. Existe una gran diversidad en estructura y función, y su descubrimiento, si bien ocurrió desde los 90, ha sido potenciado después del año 2000 con tecnologías como microarreglos o la secuenciación masiva paralela. Y esto implicó además la redefinición de conceptos de cómo nosotros visualizábamos lo que era un gen, o inclusive el concepto del ADN basura, que cuando no conocíamos de la existencia de estos elementos, pues consideramos que era material no necesario, o justamente como su nombre le dice, basura. Dentro de la clasificación, pues bueno, se podría hacer varios tipos, ¿verdad? Pero una que particularmente se utiliza es, uno tiene que ver primero con las funciones, unos que se llaman ARN no codificantes de mantenimiento o housekeeping, que esto va a incluir los ARN ribosomales y los de transferencia, que de hecho ya desde los 50 se habían estudiado, pero también una serie de ARNs que participan en el núcleo y nucleolo, que fueron descritos en los 80. Sin embargo, todos estos conceptos, pese a que ya tenía muchas décadas, no se habían conceptualizado como tal, digamos, como un grupo de moléculas, hasta posterior al año 2000. Y también tenemos otra clasificación, que de hecho estos dos últimos que les mencioné, los nucleares o los del nucleolo, pueden participar también con funciones regulatorias. Entonces, también dependiendo de, de los sistemas de clasificación, pues podríamos encontrarlos en esta categoría. Y dentro de los regulatorios, y una forma de clasificarlos es más o menos por el tamaño regular que tendrían estos elementos. Como ARNs codificantes cortos, cuando tiene más o menos menor a 200 nucleótidos, o ARN no codificantes largos con mayor a 200 nucleótidos. Vemos aquí a la derecha una comparación de lo que es el contenido de tipos de ARN, que como vemos una gran mayoría corresponde a ARNs no codificantes, donde una gran mayoría corresponde a su vez al ARN ribosomal, que es el tipo de ARN más abundante. Vemos aquí los codificantes, menos del 5%, eso en caso humano, y los otros tipos que tenemos ahí una distribución. De hecho, cuando nosotros vemos una comparación de esto, pues, y les mencionaba que desde antes ya se había hecho la descripción de algunos tipos de RNA no codificantes, pero en la historia, pues, se marca como un determinante el año 93, en el cual se hace la descripción del primer microARN, un ARN no codificante que se estudió en un helminto que se llama C. elegans, y que no es Rhabditis elegans, y en donde se encontró un tipo de ARN de unos 22 nucleótidos que tenía algunas funciones. De hecho, en la historia de esto, luego se logró, 7 años después, hacer la descripción de elementos similares, pero no solamente en el minto o ese gusano, sino también en otros organismos, incluido
los humanos y que sería esa la primera identificación justamente en humanos. Eso implicó además luego en el año 2001 la conceptualización de microRN, ¿verdad? Ya cuando se empieza a hablar de esa molécula con un nombre particular, como microRN, y su posible implicación en la producción de enfermedad en el año 2002. Entonces, como ven, esto tiene unos 20 años como concepto. Y estos estudios implicaron además, aquí me salté uno, en el año 98, la primera observación de los ARN de interferencia en el año 98, que de hecho luego en el año 2006 le dieron un premio Nobel a ellos justamente por la descripción del mecanismo. Y bueno, así hay algunos otros casos que incluyen eventualmente hasta el uso con fines clínicos, terapéuticos, ¿verdad? Que involucran una serie de avances entonces a lo largo de estos 30 años de historia del descubrimiento de ese primer microRNA. Eso ha llevado a que el número de publicaciones desde el año 2000 se haya incrementado exponencialmente, como lo vemos aquí, ya sea de microRNAs, como lo vemos en color azul, o de los ARN no codificantes largos, que lo vemos en color rojo. Y sobre la abundancia de elementos, pues en realidad hay algunos grupos que podrían tener unos muy poquitos elementos y otros más o menos, vean aquí como los ARNs nucleares pequeños, unos 50, pero hay otros que mucho más abundantes, por ejemplo los ARN no codificantes largos o los microRNs casi 2000. Y esto para una valoración que se hizo en el año 2020. Bueno, vamos a empezar con los grupos. Y el grupo que vamos a estudiar son los ARNs de mantenimiento o housekeeping y que vamos a hablar justamente de estos escenarios. Estos cuatro que se consideran de mantenimiento, pues están implicados en funciones esenciales de la célula. El primer caso, no vamos a hablar mucho de eso, es el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que en conjunto participan, aquí representados con el ribosoma y el ARN de transferencia, participan en el proceso de traducción en la síntesis de la cadena polipeptídica, en la síntesis de proteínas. Estos genes, en el caso del ARN de transferencia, puede tener hasta 90 nucleótidos y el ARN ribosomal inclusive más o menos en 1500 nucleótidos. Y bueno, no vamos a explicar todos los procesos relacionados con el paso de traducción, que eso lo hemos estudiado previamente, pero que en general entonces tienen implicación en estos mecanismos. Y en el caso del ARN ribosomal, las diferentes subunidades pueden ser utilizadas para otro tipo de aplicaciones, como lo podríamos hacer con el 16S en bacterias, el ribosomal 16S, para, por ejemplo, hacer estudios de perfilado de la comunidad que en un sentido más de metagenómica. Vamos a ver estos otros dos, que son los ARNs nucleares pequeños y los ARNs nucleolares pequeños. Vamos a hacer una comparación. Entonces, ven aquí los nucleares y los nucleares a la izquierda, nucleolares a la derecha. En el caso de los nucleares, vamos a encontrarlos en eucariotas, pero los nucleolares también se pueden encontrar, digamos, con algo muy parecido en arqueas, digamos, con una arquitectura muy parecida. Por supuesto, en las arqueas no vamos a tener nucleoles como tal, pero sí se han identificado algunos casos que asemejan mucho que tiene una estructura de esos ARN no codificantes a esta clasificación. Y respecto a la longitud, y si bien están categorizados como ARNs no codificantes cortos, y que luego lo vamos a mencionar, estamos viéndolo aquí como sus funciones de mantenimiento, ¿verdad? Que estamos en ese grupo. Y
Y entonces sus funciones van a estar relacionadas, en el caso de los nucleares, relacionadas con el splicing alternativo, es decir, participan en la maduración del ARN mensajero. Y en el caso de los nucleolares, participa también en la edición del ARN mensajero, la modificación del ARN ribosomal o de transferencia, que tiene implicaciones, por lo tanto, en la traducción o inclusive en la impronta. Y vemos aquí unas representaciones de cómo son los tipos de, de conformaciones, nada más para que veamos un poco su representación, que tienden a formar horquillas, que son este tipo de estructuras aquí representadas, ¿verdad? Como o más circulares y demás, justamente por la identidad de la cadena que les permite formar ese tipo de interacciones y esa conformación. En el caso de los nucleares, que lo tenemos aquí a la izquierda, entonces va a estar como les mencionaba, que tiene una actividad relacionada con el splicing alternativo, ¿verdad? Lo vamos a encontrar solamente en eucariotas. Entonces va a formar parte de toda esa maquinaria del spliceosoma, que está implicado justamente en este fenómeno. Y mientras que en los eucariotas, este tipo de ARNs nucleolares, pues al estar implicado en la maduración del ARN ribosomal, entonces lo vamos a encontrar principalmente en nucleolo. De ahí su nombre. Y los equivalentes, como les decía, en otros organismos, ¿verdad? Pero en general descritos para la actividad de nucleolos. Y si ustedes recuerdan, el nucleolo está implicado o ahí encontramos genes relacionados con la formación de los ribosomas, ¿verdad? Que nos van a dar entonces la formación de esas moléculas preribosomales y eventualmente cuando se exporta a citoplasma desde el núcleo va a llevar a la conformación final del ribosoma. Entonces, parte de esa regulación está mediada por los ARNs nucleolares pequeños. Pasamos ahora a lo que son los ARNs no codificantes regulatorios. Y vamos a ver dos categorías. La primera es los ARN no codificantes pequeños, que en general vamos a encontrar que sus tamaños son menores a 200 nucleótidos, en general. Ahora, por supuesto, algunos se pueden pasar. Y vamos a ver aquí que como lo presento en este cuadro, vamos a encontrar los que ya mencioné anteriormente, los ARN nucleares pequeños o los nucleolares pequeños. Como ya lo mencionamos, tienen funciones asociadas, en el primer caso de los nucleares, al splicing o el procesamiento de ARN, en los nucleolares, principalmente para el procesamiento del ARN ribosomal eh, desde el núcleo. Otro tipo que vamos a estudiar es el ARN transactivante del sistema CRISPR-Cas, pero lo vamos a estudiar en una clase completamente independiente. De este no les voy a mencionar mucho. También vamos a ver otros sistemas que incluye uno que tiene que ver con la regulación de elementos transponibles, que se llama PIWI, y dos que están asociados a ARN de interferencia. Ya los vamos a mencionar. Y bueno, ahí hay algunos otros tipos con representantes, con unos poquitos representantes, del cual no voy a hacer énfasis, pero inclusive algunos de estos son sumamente específicos de tejidos. Y por ejemplo, algunos de neuronas. Entonces también hay descripciones tejido específicas de ARN no codificantes, del cual no vamos a hacer mucho énfasis, pero como concepto, pues que inclusive conforme se estudian los tejidos se pueden identificar elementos regulatorios propios. Ok, vamos a empezar con los PIWI, entonces dentro de este grupo, que tienen una implicación en el control de los transposones. Los transposones son una serie de elementos que tienen capacidad, ¿verdad? Tienen enzimas que les permiten entonces movilizar una región del material genético de una zona a otra. Entonces la movilización que implica entonces el corte y la transferencia. El corte, digamos que sería con una nucleasa, la transferencia y eventualmente la incorporación, ¿verdad?
Este tipo de mecanismos han sido bien descritos en mamíferos y está implicado entonces una de las moléculas regulatorias para que eso se dé son estas moléculas que se llaman PIWI, que es un tipo de elemento, ¿verdad? Un tipo de elemento, aquí ven el acrónimo, que está implicado en diferentes procesos, principalmente de la línea germinal, en el desarrollo, por ejemplo, eh, de producción de los espermatozoides o funciones aplicadas ¿verdad? Justamente en la funcionalidad regular en testículos, en ovarios, en mamíferos, por ejemplo, o el desarrollo, como les mencionaba, de los gametos. Y, y los mecanismos con los cuales normalmente opera puede ser por silenciamiento epigenético o inclusive post-transcripcional de los transposones o inclusive otras regiones. Y aunque las principales funciones las asociamos a la línea germinal, también se han descrito funciones en células somáticas. Entonces, vean aquí, y la regulación que puede dar los sistemas PIWI, ¿verdad? Es con una formación de complejos, de manera tal que en el núcleo resulta que se puede acoplar justamente con fenómenos de regulación epigenómica, en donde, por ejemplo, la metilación de nucleótidos en la región promotora o modificaciones de las histonas pueden implicar el silenciamiento de un gen o, ¿verdad? Y esto en núcleo, ¿verdad? Justamente, silenciamiento del gen a nivel de núcleo, lo cual entonces lo llamaríamos una regulación transcripcional o TGS, como lo vemos acá. Sin embargo, también en el citoplasma puede tener una actividad eh, de eliminación de ARN mensajero, ¿verdad? Hace una interacción con ARN mensajero, entonces es una regulación post-transcripcional. Después de que se dio la transcripción ya en el citoplasma, podría ser que sea eliminado un ARN mensajero. De manera tal que en conjunto puede permitir el silenciamiento de genes o bien la inactivación. Y muchos de estos elementos, regularmente vamos a ver que estas PIGU están asociados a elementos transponibles. Sin embargo, les mencionaba que este tipo de regulación no va a ser, si bien es muy bien caracterizada en línea germinal, por ejemplo, la formación de células de los gametos, es el silenciamiento de transposones, que vamos a encontrarlos particularmente en las regiones de, por ejemplo, en los testículos. También va a participar en otros fenómenos de la regulación de las células somáticas, como la proliferación, la migración, mantenimiento de las células madre, y todas estas funciones entonces pueden estar inclusive asociadas a eh, o cambios en esta regulación puede estar asociados a fenómenos de producción de cáncer. Además de que estar implicado en general en los PIWI, ¿verdad? Este tipo de RNs en regulación epigenómica o la integridad de los genomas. Ok, vamos a pasar ahora al segundo grupo. Estamos en los ARN no codificantes pequeños. Y vamos a hablar del otro grupo, de hecho que es uno de los de mayor importancia cuando hablamos de ARN no codificantes, que los llamamos los ARN de interferencia. Vamos a ver que vamos a en general describirlo en dos grandes grupos, los que se llaman los microRNs o los mRNA y los ARNs interferentes pequeños. En general van a estar asociados a un fenómeno de interferencia que lo llamamos interferencia por ARN o Rio interferencia. Aquí vamos a estudiar primero el mecanismo como general y luego ya en cada caso vamos a estudiar lo que sucede. Entonces vean, por ejemplo, acá los ARN de interferencia, vamos a tener una fuente de material que va a tener un preprocesamiento. Esta fuente podría ser, en el caso de microRN, estar codificado justamente en el genoma, el cual nos va a producir un precursor y luego va a haber una maquinaria que lo va a cortar, una maquinaria que se llama dicer y nos va a producir ya un elemento funcional que ya como tal es el que llamamos el microRNA. De forma exógena, también podría ser que una replicación viral, para la infección de un virus en un organismo, nos produzca un ARN doble banda,
Y este ARN doble banda resulta que también va a ser procesado por este maquinaria que también se llama Dicer y nos va a producir unos segmentos que al fin y al cabo, no importa cualquiera de las dos fuentes, ¿verdad? En este mecanismo general, pues resulta que va a formar junto con proteínas un complejo que llamamos un complejo efector, que este va a tener implicaciones ya sea, de hecho lo más conocido, o lo que regularmente encontramos es una degradación de un ARN mensajero o bien con una regulación epigenómica con modificaciones del ADN o de las histonas. Estos complejos, ¿verdad? Lo que van a hacer son unos complejos proteína y, y ese ARN no codificante, inclusive algunas proteínas que llamamos argonautas, que en conjunto van a formar un complejo de silenciamiento inducido por ARN. Y ese es como el mecanismo general. Cuando hacemos una comparación entre estos dos tipos de ARN de interferencia, una de las principales características tiene que ver con el tipo de, de funcionamiento. Ya dijimos que en común aplica esta actividad de ribointerferencia. Sin embargo, no la vamos a encontrar diseminada en absolutamente todos los grupos, sino podemos inclusive ver diferencias. Vean, los microRNs o los MIRNA, la vamos a encontrar en animales y plantas, mientras que los ARN de interferencia pequeños vamos a encontrarlo, no lo vamos a encontrar clásicamente en mamíferos. Los tamaños en ambos casos, como va a ser más o menos menor a unos 25 nucleótidos. Y sin embargo, en ambos casos vamos a ver que requieren de un procesamiento porque va a haber una molécula precursora. Y vean que entonces esa molécula precursora va a ser procesada con una maquinaria que se llama Dicer. Y entonces es una molécula más grande que al final de este procesamiento, entonces nos va a generar ya así el elemento como tal funcional. Estos mecanismos y en otros sistemas de interferencia, en realidad pueden estar acoplados, ¿verdad? En general, la regulación puede estar acoplada en diferentes sistemas. Y sin embargo, no es el mecanismo que en general opera para todos los mecanismos de regulación, porque los mamíferos o en otros sistemas también hay otro tipo de respuestas moleculares que permiten eh, la regulación, ¿verdad? Entonces es uno más, ¿verdad? Pero no, vamos, no es el único. Bueno, una gran diferencia que existe justamente entre los dos sistemas y en el caso de los ARNs interferentes pequeños, son sumamente específicos, requiere de una complementariedad completa con el ARN mensajero con el cual va a tener justamente el reconocimiento completo, ¿verdad? Para poder eventualmente degradarlo. En contraste con los microRNs que más bien un mismo microRN requiere, puede modular o afectar diferentes tipos, decenas de ARN mensajeros, debido a que con solo una parte de ser complementarios, pero de forma parcial, ya es suficiente para el reconocimiento. Y en ambos casos, pues se puede utilizar justamente para diferentes aplicaciones terapéuticas o inclusive más los microRNs asociados como a biomarcadores. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver el mecanismo ya propiamente para el ARN interferente pequeño. Vean, aquí tenemos una fuente, un ARN, que es un ARN doble banda. De hecho, vemos que los extremos no terminan, digamos, romos, que llamamos, sino que son extremos pegajosos o adhesivos. Hay un overhand, también es como se le llama en inglés. Y estos elementos va a tener normalmente una fuente que viene de un virus que ha aportado ese material genético, un ARN doble banda. Entonces va a haber una maquinaria que se llama Dicer,
que lo va a cortar, lo va a procesar y nos va a formar un segmento relativamente pequeño, mucho más pequeño, que va a conformar un complejo que se llama RISC. Ese complejo, que son proteínas, ¿verdad? Junto con este ARN no codificante o interferente pequeño, va a formar un complejo activo que por medio de este ARN va a permitir reconocer de forma muy específica un ARN mensajero. Y por lo tanto, posterior a que haya el reconocimiento, pues ocurre la degradación. Estos, estos elementos ya funcionales, ¿verdad? Ya procesados, van a quedar como hasta con 25 nucleótidos. Y, y como les mencionaba, pues se va a acoplar con un sistema que se llama RISC, que eventualmente va a ser degradado, que lo que va a permitir es degradar el ARN mensajero que fue reconocido. Y de hecho, en algunas aplicaciones, este conocimiento ha permitido hacer que de forma tecnológica podamos dirigir blancos contra ciertos tipos, o sea, elementos específicos de, que se quieran eliminar, por ejemplo, un ARN mensajero de algún gen o producto específico. Entonces se puede eliminar a nivel de tecnológico. Luego lo vamos a ver. Vamos a pasar ahora a lo que son los microRNs o los mRNA. Y aquí tenemos una comparación de dos tipos de ARN no codificantes, mRNA, comparados entre C. elegans y el caso humano, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en realidad van a constituir en sí, no es que sean una doble banda de ARN, sino es una banda simple, larga, pero son complementarios. Entonces permite que se dé la formación de esta horquilla y esta, digamos, sería una versión que requiere ser procesada, ¿verdad? Hay justamente un paso ahí con enzimas que les va a permitir entonces ya sí cambiar la funcionalidad o digamos ser funcionales. Pero bueno, ahí tenemos esa comparación. Estos microRNA son los mRNA y pueden ser, bueno, les mencionaba que se aplican sobre sí mismos y forman las horquillas y, y va a ir contra ARN mensajeros, es decir, que son ARNs que van a producir proteínas y han sido muy descritos en una gran variedad de procesos patológicos o del desarrollo. Aquí tenemos una comparación, aquí dos fuentes de Mirnas. Una que podemos encontrar, aquí resumida, es cuando tenemos un gen específico que nos produce un elemento que va a ser madurado. Esa maduración que implica el corte de algunos extremos y demás, ¿verdad? Esta síntesis inicial, por supuesto, como viene de la ADL, entonces va a ocurrir dentro del núcleo y eventualmente hay un precursor del microRN que va a ser exportado por medio de los poros nucleares con sistema RAN-GTP exportinas al citoplasma y ahí la molécula Dicer lo va a terminar de preparar para tener ahora sí un ARN funcional. Ese ARN interferente. En este caso, tipo microRN. Pero la otra opción que puede suceder es que este no corresponda propiamente a un gen, sino que tenemos un gen codificante, es decir, que nos va a producir un ARN mensajero y en el proceso de síntesis del ARN mensajero pueden haber regiones que también se transcribieron que forman por sí solo un ARN que es funcional, por ejemplo, de una región intrónica, que eso eventualmente se iba a perder en el ARN mensajero, ¿verdad? Pero resulta que dentro de ese intrón tenemos un elemento que es funcional. Y ese podría ser también otra fuente de microRNs a forma de precursor. Nuevamente se exporta y todo lo demás. De una vez que ese elemento está ya funcional, ¿verdad? Después de haber pasado por la maquinaria Dicer, entonces se va a formar el complejo con RISC para la degradación del ARN mensajero blanco, que ya vimos que podían ser varios.
Y aquí algunos datos que les mencionaba con respecto a estas dos posibles fuentes de microRNAs. Hasta un 40% pueden residir en intrones o en exones, que sería más como este caso de la derecha, ¿verdad? Que lo que quiere decir es que está asociado a la expresión del gen codificante. Entonces, sea la cinta del RNA mensajero, y creo que tiene cierto sentido para efectos regulatorios, optimizado. Conforme sea la síntesis del RNA mensajero, a su vez produce microRNAs. Y normalmente y tiene una orientación de sentido, es decir, que la síntesis va a ocurrir en la misma dirección, la síntesis del no codificante ocurre en la misma dirección del ARN mensajero y por lo tanto, como les mencionaba, se regulan junto con los genes del huésped. Es decir, cuando se favorece la expresión de este gen, como potencial proteína, también a su vez favorece la síntesis del respectivo regulador en forma de microRNA. E inclusive se ha reportado que hasta un 6% de los microRNAs humanos pueden generar isoformas, lo que se llama la edición de RNA, que entonces nos va a generar productos diferentes, pero va a permitir aumentar la diversidad y el alcance de acción, ¿verdad? Entonces, sumamente complejo. Vemos aquí más gráfico, este sistema de interferencia. Ven aquí, por ejemplo, tenemos un gen de microRNA. Entonces, tenemos un primer elemento, un precursor, y viene la expresión directamente de este gen. Ese precursor resulta que va a tener un procesamiento inicial dentro del núcleo y nos podría producir, ¿verdad? Una molécula preliminar que eventualmente va a ser exportada del núcleo al citoplasma o al citosol, acoplado a un sistema RAN-GTP exportina 5. Y una vez que está en el citoplasma, entonces la maquinaria Dicer lo va a seguir procesando y eso nos va a permitir entonces que se acompleje con otras proteínas, inclusive proteínas, las que llamamos argonautas, que van a permitir entonces en esta forma reconocer un ARN mensajero y ese reconocimiento en el sistema ya efector puede implicar entonces una ruptura del ARN mensajero como tal, impedir la traducción o inclusive favorecer la traducción, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de ARN mensajero, así pueden ser las actividades que se encuentran. Y existen, como en todo, ¿verdad? También otras rutas independientes y lo que se llama una vía independiente del RISC, en el cual puede secuestrar, por ejemplo, moléculas, ¿verdad? Mediante interacción, llaman aquí, digamos, representado en esta sección. Pero en general, digamos, ese va a ser el mecanismo. Es una producción del gen, una maduración dentro del núcleo, se exporta, se termina de madurar ya con el sistema Dicer y finalmente la actividad efectora con el complejo RISC. Esta es otra representación de algo muy similar, nada más que aquí hago énfasis en una versión de los ARN, de los microRNs que se producen justamente a partir de los intrones, que también entonces se le llama, vean aquí, mitron. Entonces, tipo de microRN que se encuentran en los intrones del ARN mensajero que codifican, ¿verdad? Que codifica para justamente entonces es un gen codificante. Y bueno, eso va a entrar como una categoría que se llama vías atípicas de biogénesis. Pero lo que les mencionaba, vean aquí, por ejemplo, tenemos el exón, y aquí adentro hay un intrón, que como nos va a dar un producto funcional, se llama mirtrón.
Y entonces en la maquinaria del spliceosoma se va a dar la síntesis del ARN mensajero, se eliminan los intrones, entonces queda el exón y el exón, pero ese intrón, ¿verdad? Que está siendo eliminado, pues sí va a tener una función como un precursor de microRN. Y aquí lo demás se acopla como lo vimos antes, ¿verdad? Entonces se exporta de núcleo a citoplasma, la maquinaria Dicer lo activa y luego con esto, con las proteínas argonautas, forman el complejo RISC y ese complejo RISC eventualmente va a tener una actividad efectora, ya sea degradación del ARN mensajero o la represión de la traducción. Y bueno, les mencionaba que la regulación de este tipo de moléculas es sumamente compleja. Y de hecho, no participan por sí solas, sino están asociados a la actividad de factores de transcripción, en el cual entonces un factor de transcripción puede regular positiva o negativamente la expresión de un microRN, pero estos a su vez forman loops, ¿verdad? Porque ese microRN puede inhibir, por ejemplo, la función de ese factor de transcripción. Entonces esto nos va a generar una serie de mecanismos de interacción sumamente complejos que vean aquí las posibles implicaciones sobre una molécula, por ejemplo, objetivo. Hay algunos ejemplos ya clásicamente estudiados de cómo, por ejemplo, el factor NF-kappa beta, ¿verdad? Puede llevar a favorecer la síntesis de interleucina 6, pero a su vez esto genera eh, la expresión de un ARN no codificante que bloquea la síntesis de LED7, pero LED7 a su vez bloquea la síntesis de interleucina 6, ¿verdad? Entonces es una red sumamente compleja o de una red con estos cuatro elementos, una red sumamente compleja de interacciones que implican al fin y al cabo una regulación final en las células. Y bueno, mucho de esto todavía se sigue estudiando. Ok, vamos al último grupo de estudio que son los ARNs no codificantes largos, que eso se refieren a aquellos casos en donde en general vamos a encontrar tamaños mayores a 200 nucleótidos. Vamos a hacer énfasis en algunos grupos. Aquí tenemos los ARN no codificantes largos intergénicos o link RNA. Tenemos los antisentido naturales o los circulares. En este caso, los ARNs no codificantes largos, como les digo, pueden haber muchas clasificaciones. Las que se llaman con sentido es que se producen justamente en la misma dirección. Y, por ejemplo, tenemos un gen y tenemos la síntesis de un ARN mensajero, un gen codificante, ARN mensajero, pero conforme se da justamente la síntesis de ARN, de ese ARN mensajero, en la misma dirección, pues se da la síntesis del ARN no codificante largo. En contraste a lo que se da con uno antisentido, que en realidad lo que vamos a tener son regiones regulatorias que permiten hacer inclusive la síntesis sobre la otra hebra, ¿verdad? En una dirección opuesta. Bidireccionales, que es que hay una región promotora que coincide, digamos, la región promotora hacia una dirección o la otra coincide de manera tal y se, que sea la síntesis en las dos direcciones, pero de una región, digamos, más o menos común y para la síntesis en cada dirección. Entonces, lo que llamamos bidireccional, partiendo de esta región común. Están los que se llaman intrónicos, que es cuando el gen codificante está completamente o no abarca regiones exónicas, pero está dentro de un mismo gen. Entonces, todo esto es un gen codificante y el RNA codificante inicia o su transcripción ocurre justamente en una región intrónica.
Estos son los intrónicos. Y tenemos los intergénicos, que es más bien cuando resulta que ocurren no en sí en un intrón, sino tenemos un gen codificante, otro gen codificante. En el medio de dos genes codificantes vamos a encontrar el ARN no codificante. Y bueno, hay algunos detalles que aquí les estoy colocando. Estos que son bidireccionales también se llaman enhancers. Y, porque justamente tiene una actividad relacionada en la estabilidad del complejo asociado a cuando se acopla la maquinaria para la transcripción. Ahora lo vamos a ver representado. Bueno, estos son, digamos, los conceptos eh, que les mencionaba. Y bueno, no, eso ya se los expliqué. ¿Qué funciones tienen asociadas estos ARNs no codificantes? Bueno, están asociados en una gran variedad de funciones, sin embargo, aquí están resumidas como en grandes categorías. Lo primero es que puede funcionar como señalización como tal, ¿verdad? Es un producto de señalización, entonces que está ocurriendo la transcripción de un gen. Pueden secuestrar moléculas, secuestrar moléculas. Entonces, por ejemplo, este ARN no codificante secuestra esta molécula representada en color verde y entonces como un señuelo, entonces impide que interactúe, digamos, en otra región. Puede funcionar como guía para orientar en dónde otra molécula debe actuar, ¿verdad? Entonces, casi que le permite, o sea, por reconocimiento, eh, como que la lleva, ¿verdad? Para la posible interacción. O ser un estabilizante de un complejo. Por ejemplo, una función más de scaffold o de andamio en esta representación. Y bueno, estas funciones, ¿verdad? Tienen como implicación y básicamente el metabolismo de las moléculas de ADN, que tienen que ver desde el remodelamiento de la cromatina, mucha regulación epigenómica, la transcripción, funciones a nivel transcripcional, ya sea de activación o de represión transcripcional, regulación a nivel de la traducción, y el ARN mensajero, por ejemplo, el splicing, ya lo vimos, la degradación del ARN mensajero, o inclusive vimos las actividades relacionadas con dar soporte para la formación de complejos. Y algo que vamos a ver también es que pueden funcionar como esponjas de otras moléculas. Además, tenemos un concepto que es la regulación que se da en este tipo de moléculas. Y este es un concepto que no le aplican muchos otros tipos de moléculas, ¿verdad? Pero aquí también, que es la regulación cis o trans de los ARN no codificantes largos. Hay algunos fenómenos, por ejemplo, en los cuales el ARN no codificante largo se sintetiza y su regulación, ¿verdad? O el sitio blanco para la regulación es muy cercano a justamente donde está ocurriendo la síntesis, la misma región, ¿verdad? Bueno, aquí, eso es lo que llamamos una regulación in cis, digamos, en la misma región genómica. Pero aquí, en el mismo gen. Pero cuando hablamos de trans, es cuando esto está ocurriendo, por ejemplo, que la síntesis, se da la síntesis de un ARN no codificante largo en un gen, pero su actividad regulatoria es en otro gen. Eso lo llamaríamos en trans o en otra zona genómica. Eso lo llamaríamos en trans. Esto ocurriendo en este ejemplo, ocurriendo en el núcleo. O con mayor razón, inclusive algunas de estas moléculas pueden movilizarse desde el núcleo hasta el citoplasma y tener una actividad efectora de interacción con proteínas. Interacción, bueno, con proteínas, con otros con ARN mensajeros o con otros tipos inclusive de microRNs, que también serían trans, ¿verdad? Porque no está ocurriendo justamente en la zona donde sí se sintetiza. Entonces también sería una regulación trans. Ejemplos clásicos de esto, en el caso de regulación cis,
¿verdad? Que sería que regula su propio gen. Y tenemos a uno que se llama P21, un link RNA, un ARN no codificante largo intergénico. O tenemos en el caso otra que se llama HODER, que es el caso más bien de regulación en trans, que vamos a ver que está implicada en el silenciamiento de un cromosoma. Perdón, el HODER, no, el HODER no. El HODER más bien tiene implicaciones con este, creo que aquí lo tengo. No, el que tenía que ver con regulación, inactivación del cromosoma X, es otro, que se llama este, que está acá. Vean aquí que eso es una regulación en cis, porque aquí tenemos la síntesis del ARN no codificante y regula al mismo elemento, ¿verdad? Justamente en la zona donde está ocurriendo. Bueno, en este caso representado más a nivel de cromosoma. Sin embargo, tenemos otros elementos en cromosomas diferentes, del cual entonces se produce el ARN no codificante, pero la regulación es en otro lugar, ¿verdad? En este caso, otro cromosoma. El cromosoma 2 es donde se sintetiza y el cromosoma 2 en donde tiene la actividad regulatoria. Y bueno, como les he mencionado, entonces estos ARN no codificantes largos, pues en realidad tienen posibilidad de interacción con muchísimos tipos de moléculas, como pueden ser las proteínas, o un segmento, un péptido de la proteína, con el ADN, con otros microRNs, con algunos compuestos pequeños o inclusive con el ARN mensajero, lo cual entonces define una serie de posibles interacciones y dependiendo del tipo, pues puede tener varias a la vez. Y aquí viene una representación de algunos, nada más es un ejemplo de cómo, por ejemplo, tenemos ARN no codificantes largos que interactúan con ciertos microRNs en diferentes funciones. En el caso de HOTER, tiene una regulación transcripcional. ¿Con quiénes? Bueno, hace interacción con uno que se llama MIR34A, o MIRNA, ¿verdad? Otro MIR que es el 141, etcétera. Bueno, aquí hay una publicación donde vienen más interacciones de un ARN no codificante con este caso es microRNs, pero así con proteínas, con otros tipos de ARNs no codificantes. Y esto es una representación de los fenómenos que les mencionaba relacionados con la síntesis de los elementos. Vean aquí una regulación en cis, en el cual entonces hay una región de ADN, ¿verdad? En el cual entonces el ARN mensajero, eh, perdón, el ARN no codificante regula su propio gen que lo hospeda, ¿verdad? Entonces, tenemos una regulación en cis. Y tenemos la regulación en trans, en donde hay una molécula que se sintetizó en otra región, pero tiene una función entonces específica, en este caso la HOTER. También tenemos otras interacciones que pueden terminar, ¿verdad? Entonces, en la estabilización del ARN mensajero, activar la traducción, reprimir la traducción, o inclusive llevar a la diferenciación celular, o controlar el crecimiento. Por lo tanto, todos estos mecanismos han sido de mucha importancia pues no solo desde el punto de vista biológico, sino de aplicaciones inclusive para enfermedades humanas. En el caso de los ARNs no codificantes llamados enhancers, estos, igual en una regulación cis o trans, pues pueden justamente si recordamos la arquitectura de los genes, ¿verdad? Tenemos una región promotora y una región corriente arriba que se llama potenciadora. Y entonces estos ARNs, pues resulta que pueden funcionar como estabilizadores eh, de estos complejos y por lo tanto entonces favorecer así o no
las tasas de transcripción ¿verdad? O implicar, ¿verdad? Tener efectos ya sea en pro o en contra de esas tasas. Algunos pueden, ven aquí cómo se pliega, trabajar regular en cis, ¿verdad? Regular en cis y otros en trans en donde hay dos zonas implicadas, cromosoma 1, cromosoma 2, aquí es el mismo cromosoma. Pero también este tipo de enhancers tienen aplicaciones propiamente en lo que es la regulación epigenómica. Aquí lo que se está representando es como la estabilidad que podrían dar estos enhancers, ARNs enhancers, pueden llevar a cambio el perfil de metilación o de modificaciones y por lo tanto entonces del acceso a la cromatina. Y bueno, pasamos a uno de los últimos grupos, que son los ARN circulares, ARN no codificantes circulares. Y entonces es un ARN de una banda que forma básicamente un círculo, un bucle continuo cerrado covalentemente. Estos ARN circulares normalmente lo vamos a encontrar asociado como un producto del ARN o unas versiones, ¿verdad? Del pre-ARN mensajero. Y entonces puede estar compuesto por meramente regiones exónicas. Puede ser que tenga esté compuesto por dos exones o inclusive que involucre intrones o ser solamente de intrones, ¿verdad? Entonces, así se van a dar diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, aquí un ARN circular exónico, multiexónico, exón intrón intrónico, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, como ven, tenemos un ARN mensajero y un subproducto de ese ARN mensajero es un ARN circular, que dependiendo de cómo se componga, entonces así podemos tener varias clasificaciones. Y esto, lo que aquí viene representado, justamente algunas alternativas de cómo ocurre esa síntesis. Vean aquí, tenemos una base que nos va a producir, vean, tenemos un gen que nos va a producir eventualmente una proteína. Entonces estamos en la síntesis del ARN mensajero que nos va a dar vean aquí elemento, un elemento en donde ya no hay intrones y están los cuatro exones ahí unidos. ¿Ok? Ese sería el ARN mensajero. Sin embargo, también a partir de esta forma, ¿verdad? Se puede dar una serie de regulación que nos permite la síntesis de un ARN circular. Que si solamente, o algunos de esos casos, podría ser solamente conformado por un exón, completamente por un exón. Puede ser varios exones, vamos aquí, entonces multiexónico, o algunos de ellos pueden implicar regiones intrónicas solamente, pues solamente. Algunos de ellos podrían ser inclusive lineales, pero no estamos haciendo énfasis en esos, o híbridos, algunos casos inclusive que tengan región intrónica y región exónica. Entonces vean ahí la biogénesis de esos ARNs circulares. Entonces, vía el poro nuclear se va a exportar con una inversión energética y en citoplasma entonces van a tener funciones de varios tipos, inclusive la interacción con proteínas, interacción con otros ARNs o modular la traducción. Pero en el caso de que dentro del mismo núcleo, inclusive puede funcionar como modulación de la transcripción. Entonces lo vamos a encontrar en todos esos escenarios. Y aquí vemos una comparación de ARN circulares, y nada más como para que vean la gran variedad, pero algunos de ellos inclusive pueden tener los UTRs, para las regiones que no se traducen, y entonces así tener una gran variedad de tipos. Nada más para que sepan que existen. Entonces vean, por ejemplo, circular, exónico, intrónico, exón, intrón, intron exón, UTR, UTR exón y demás, ¿verdad? Casi que todas las combinaciones. Y esos ARN circulares, ¿verdad? Las funciones que tienen asociadas,
Entonces van a permitir regular diferentes procesos a nivel de la regulación de la transcripción, el splicing, funcionar o actuar con otros factores de regulación. Vean aquí, por ejemplo, la transcripción. Funcionar como un elemento eh, biomarcador, dado que si se secreta, entonces podría ser monitoreado. La traducción de proteínas o inclusive funcionar como esponjas de otros ARN no codificantes. Ya lo vamos a ver. Entonces, ven aquí que son las esponjas, son básicamente que los ARNs circulares pues podrían estar uniendo algún otro tipo de moléculas como los microRNs o los ARNs interferentes pequeños. Entonces van a funcionar justamente como le dice una esponja porque van a atrapar múltiples ARNs de otro tipo, no codificantes, y eventualmente estos van a tener una implicación en los procesos de, por ejemplo, de traducción o eventualmente no traducción. Este es otro ejemplo en el cual entonces tenemos una esponja de microRNs, y, pero también esos ARNs pueden funcionar como esponjas de proteínas. Entonces pueden unir diferentes elementos y eventualmente producir una regulación. Y ese es como un resumen, ¿verdad? Entonces ven aquí la biogénesis de los ARNs no ARNs no codificantes circulares. Por diferentes mecanismos puede actuar entonces en la regulación de la transcripción, traducción, eh, unión a proteínas, las esponjas. Y esto implica entonces una serie de actividades en diferentes condiciones, como puede ser el desarrollo embrionario, el envejecimiento, enfermedades metabólicas, desórdenes neurológicos, enfermedades crónicas, inclusive el cáncer. Y este es un mega resumen de todos estos elementos aquí por tipo, el acrónimo, más o menos el tamaño, ¿verdad? De estimado, y las principales observaciones que les queda a modo de resumen. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte final de aplicaciones. En este caso, vamos a iniciar con ARNs de interferencia. Este es un proceso que se llama silenciamiento de genes en una estrategia que se llama knockdown. ¿Qué diferencia el knockout, ¿verdad? En el cual usted elimina un gen? Aquí lo que tiene como concepto es que no elimina el gen en sí o no hace una modificación a nivel de ADN, sino más bien el transcripto. Ese es el concepto de knockdown. Y entonces se pueden utilizar versiones de ARN de interferencias sintéticas conocidas como ARN de interferencias pequeños sintéticos o el short harping RNA, que sería el microRNA en versión, digamos, igual sintético. Estos podrían ser que ya como tal se introduzcan como una molécula de ARN que directamente entonces se incorpora al citoplasma y tienen ahí su capacidad efectora, o bien que se incorpore, por ejemplo, como que se haga como la entrega con un vector viral, que este va a tener que ser incorporado al núcleo y utilizando la maquinaria celular, pues pasa todo el procesamiento regular de este tipo de moléculas, que implica exportar, bueno, una expresión, exportarlo al citoplasma, pasar por el sistema Dicer y finalmente RISC para la eliminación del ARN mensajero. En el caso de que se incorpore directamente como un ARN, entonces nada más pues la maquinaria relacionada con la eliminación. Y esta es una representación de eso mismo con un poco más de detalle, en el cual entonces el short harping RNA, ¿verdad? Puede ser directamente internalizado, bueno, no directamente, pero sino más bien que con una forma, de manera tal que este vector tenga que movilizarse hasta el núcleo y mantenga una expresión. La ventaja de hacerlo en esta forma es que la expresión va a ser más estable, entonces va a tener una expresión continua, de hecho duradera, y entonces este fenómeno va a permitir una síntesis de esta molécula
para mantener por más largo tiempo estos efectos. Ven aquí todas las maquinarias, la maquinaria Dicer, la formación del complejo RISC y eventualmente la ruptura del ARN mensajero, de acuerdo a los principios que ya vimos biológicos. De hecho, si comparamos este tipo, estas dos estrategias, ¿verdad? Entonces, cuando es el short harping RNA, y entonces es una expresión nuclear que fue entregado al núcleo con el uso de un virus o un plásmido, con una expresión que puede ser de hasta 3 años. Y de hecho, vamos a ver que hay un concepto que se llama love target, que es como digamos, cuando se elimina un ARN mensajero que no tenía que eliminarse. O sea, es un ARN interferencia que en principio tiene un ARN mensajero por eliminar, pero eliminó otro. ¿Verdad? Eso es lo que se llama un efecto no deseado, el off target. Entonces, aquí vamos a ver que no ocurre tanto, a diferencia de cuando se entrega directamente al citoplasma. Y normalmente, por esta característica, de que van a tener una expresión más estable, normalmente lo utilizamos más para enfermedades más crónicas, porque se requiere que la expresión sea por largo tiempo. En contraste a lo que sería un ARN interferencia pequeño sintético, en donde normalmente lo que se ocupa es como una señalización o demás, en un momento muy particular nada más, por un periodo de tiempo. Entonces, normalmente cuando son enfermedades más agudas, se utiliza o tiene un poco más de aplicaciones los interferentes pequeños sintéticos. Sin embargo, tiene mejor em, digamos, mayor problemas con efectos no deseados. Y como vemos aquí, tiene una degradación de hasta un 99% en menos de 2 días. Y bueno, se entregan directamente a citoplasma. Otra de las opciones que se utilizan ya como un poco más a mayor escala es lo que se llama el screening, en este caso por RNA de interferencia, que es el concepto de hacer que en una célula y se elimine un transcrito, pero esto se hace al mismo tiempo en muchas células y para muchos transcritos a la vez, pero en células diferentes. Esto es, digamos, en teoría, que una célula va a tener la inhibición o la eliminación de un transcrito, cualquiera, y solo uno, ¿verdad? En principio. Y esto se logra teniendo una gran diversidad de virus que fueron empaquetados, cada uno dirigido contra un tipo de ARN mensajero diferente. Y esto se pone en un cultivo celular. Esto va a tener un sistema como un código de barras que nos va a permitir darle identidad eventualmente de contra quién interactuó y por lo tanto determinar fue el ARN mensajero degradado. Y a su vez, esto va a ser contrastado en dos condiciones, por ejemplo, unas células tratadas contra unas no tratadas. Entonces, esto lo que va a llevar es a que el tratamiento y los genes que se degradaron van a llevar a que se seleccionen células. Y estas células enriquecidas o seleccionadas, eventualmente las podemos identificar o mapear por secuenciación, por ejemplo, para terminar. Ahora al final vamos a ver un video de esto un poquito más explicado. Y bueno, de esto existe también una versión como este mismo concepto, pero que se utiliza con CRISPR-Cas. Entonces, por eso es que aquí vienen como dos nombres. Este que dice SG, el Single Guide RNA, es, digamos, la versión de CRISPR-Cas de un mecanismo parecido a esto para hacer screening. Mientras que el Short Harping RNA es cuando hablamos de RNA de interferencia. ¿Qué se hace en Costa Rica? Bueno, uno de los estudios que se hace en Costa Rica con microRNAs está dado por el doctor Christian Marin Müller, que junto con su grupo de investigación en una empresa que se llama Speratum, hace estudios relacionados con cáncer de páncreas. eh, Primero bajo un principio que se había observado, en el cual en este tipo de pacientes con cáncer de páncreas avanzado, se había visto que
que una baja en la expresión de MIR-198 resulta que se asociaba con un mal pronóstico de supervivencia. Y mientras que había un mejor pronóstico cuando ese 1198 estaba más alto. Entonces la pregunta es, ¿será posible favorecer la condición de salud de esos individuos si se eleva la 1198 o inclusive con una versión sintética de la 1198? Bueno, justamente eso es lo que estudia este grupo y bueno, muchas cosas relacionadas sobre este tema. También tenemos al doctor Rodrigo Mora, eso en la Universidad de Costa Rica, y que lo que estudia es cómo contrastar o entender cómo es que las células tumorales contrastan los efectos de la neoplasia en cáncer por compensación de dosis génica. Esto es que, como ustedes bien saben, en cáncer, pues las células tumorales tienen muchas copias de formas aberrantes de los cromosomas y, y existe una no relación entre el número de genes, ¿verdad? Pese a que hay un montón de copias de los cromosomas, resulta que no producen, digamos, en la misma forma las proteínas. ¿Hay algún mecanismo regulatorio que impide o sí, que se dé una expresión? Por ejemplo, de forma aberrante en una célula tumoral se copiaron 3 cromosomas, cuando en teoría solo habría uno, ¿verdad? Uno en particular, digamos, uno en específico. Y hay 3. Entonces resulta que si bien existen 3 versiones de los genes que están aquí, cuando se estudia a nivel de proteínas se ve que no son 3 veces, como si existiese solo un cromosoma. Y ese fenómeno, ellos lo han descrito en este grupo, han descrito que mucha de la regulación tiene una implicación con microRNA, justamente. Entonces, son estudios relacionados a la compensación de dosis génica en ese sentido. Y ahí les dejo una publicación al respecto. Y finalmente comentarles que de mi parte he colaborado con el doctor Steve Quiroz, que ha utilizado la parte de screening para proliferación celular. Era el ensayo que les comentaba, en el cual entonces se ponen virus que cada uno potencialmente va a infectar a una sola célula y en esa célula va a degradar un único ARN mensajero. Cada uno de los virus va a actuar contra un gen diferente. Entonces ahí va a empezar dependiendo de si es un gen esencial o no, se podrían seleccionar células, pero además esto se va a contrastar en una condición tratada. Y en este caso la condición tratada eran quimioterapias genotóxicas, es decir, que afectan el material genético como mecanismo de acción o consecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, o hicimos en realidad, fue una comparación de qué sucedía en las diferentes condiciones y les mencionaba que eventualmente uno puede identificar mediante la extracción del material genético de las poblaciones enriquecidas, identificar por los códigos de barras cuáles son los genes que se afectaron y las poblaciones que quedaron enriquecidas. Veamos aquí una representación de estos conceptos del ARN, del screening con ARN de interferencia. Lo primero es que ocupamos llevar a una síntesis del vector, en el cual vamos a tener una región de código de barras y cada uno de ellos va a tener también una región genómica que eventualmente nos va a dar el ARN de interferencia para diferentes genes. Lo primero es la síntesis de las partículas virales, que eso entonces se hace en una línea celular particular en el cual entonces se va a internalizar ese plasmid y los virus van a ser eventualmente ensamblados conteniendo ese vector. Entonces ven ahí, tenemos los plásmidos de empaquetamiento y se da la conformación de esos virus. ¿Ok? Ya que esos virus están llevando ese material genético, entonces vamos a tener un cultivo de células tumorales en el cual se agregan al medio de cultivo y potencialmente un virus va a infectar una sola célula y ahí algún gen en particular
va a ser eliminado. ¿Cómo? Bueno, lo primero es la síntesis del el short harping RNA, el cual se va al núcleo, produce entonces el ARN, el ARN interferente, y luego con el complejo RISC va a reconocer algún ARN mensajero y ese lo va a degradar. Y eso va a ocurrir de forma simultánea para otro tipo de células, en el cual algunas subpoblaciones celulares van a ser eliminadas, otras enriquecidas. Y eso nos va a permitir eventualmente hacer, por ejemplo, una selección, en este caso de la quimioterapia, y se sigue creciendo y nosotros eventualmente podemos hacer estudios comparativos de las células enriquecidas. Para ello se pueden utilizar estrategias como citometría de flujo para seleccionar subpoblaciones y eventualmente someter a secuenciación, por ejemplo, y comparar por diferentes tratamientos. De hecho, de producto de este análisis, entonces identificamos, este, hicimos una red molecular asociado a, a este ensayo, pero en particular entonces de los genes, ¿verdad? Que fueron afectados durante este proceso y como tal asociados a la proliferación celular, de los cuales destacamos ahí unos genes principales dentro de la red y que entonces eventualmente usted puede validar por diferentes ensayos de cuál puede ser su rol en la proliferación celular, en este caso tras la exposición a quimioterapia genotóxica. Y bueno, con esto damos finalización a esta clase de ARNs no codificantes, y indicándoles que sí, que este concepto de ARN basura, pues ya con esta clase más que evidente que lo dejamos abandonar.